Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de qué son los ríos de Dios. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice lo siguiente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Dios está diciendo que cualquiera que tenga sed, venga a Él y que beba. Pero no está hablando de una sed física. Sí es comparable con la sed física lo que Dios está hablando acá. Por eso habla de sed. Pero no está hablando de alguien que tiene sed después de hacer ejercicio o de hacer cualquier otra actividad. No, está hablando de el que tiene sed de Dios. Que venga Jesús y que beba. Y también la Biblia nos muestra cómo debemos tener esta sed. Y vamos a leer ahora Salmos capítulo 42, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces aquí vemos a un hombre que tiene sed de Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero ¿cómo la tiene? Como el ciervo, como este animal, brama por las corrientes de las aguas. Y también es tanta la sed que tiene este hombre que se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Y esta es la sed que Dios quiere que tengamos. Esta es la sed que va a hacer que busquemos de Dios cada día y cada noche. Pero si no tenemos sed de Dios, pues sencillamente no lo vamos a buscar. Entonces, por eso Jesús dijo, cualquiera que tenga sed, o sea, cualquiera que quiera buscar de Dios, venga a mí y bébame. Y el siguiente versículo de Juan, el 38, dice lo siguiente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús nos está mostrando que todo aquel que tenga sed de Dios y vaya a Jesús, esa sed será saciada. Pero esta sed no es algo que se sacie en un momento y ya, como si solamente buscáramos de Dios un día y se acabó. No, es una sed como hemos visto de todos los días. Pero al tener esta sed y buscar de Dios, ¿de qué manera nos sacia Dios? ¿De qué manera llena esa sed? Dice, por medio de ríos de agua viva, porque dice que todo aquel que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué son estos ríos de agua viva? Dice el siguiente versículo, el 39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces esto nos habla que esta sed de Dios genera estos ríos de agua viva y esto nos llena del Espíritu Santo de Dios. Esto es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo somos llenos de él? Teniendo sed de Dios, buscando a Dios todos los días de nuestra vida. Y acá, esto es algo muy importante porque dice que esto había dicho el Espíritu que aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, por esto Jesús se fue, para que el Espíritu Santo pudiera ahora venir a nosotros, para que ya no estemos solos, como lo dice la Biblia. Pero también significa que aunque Jesús se fue de la tierra, así como Él estuvo presente en la tierra, de la misma manera está presente el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús se fue, pero ahora tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos. Él está tan presente como Jesús lo estuvo en ese tiempo. Y aunque Jesús estaba en su forma física, no podía estar con muchas personas así, de esa manera, por su limitación física. Pero el Espíritu Santo, por cuanto es un espíritu, está en cualquier lugar del mundo. Puede estar en cualquier lugar donde haya alguien que tenga sed de Dios. Y ahora vamos a ver cómo este Espíritu Santo que está en todo aquel que tiene sed de Dios, realmente sed de Dios, se manifiesta de diferentes maneras. ¿En qué sentido? En nuestra vida. Se manifiesta de acuerdo al control que nosotros le demos a él. Y vamos a ver un ejemplo de esto, una visión que tuvo el profeta Ezequiel.
en el Antiguo Testamento, donde Dios le da un ejemplo de cómo queremos vivir en él, si solamente queremos un poquito de estas aguas o queremos mucho. Entonces dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 al 7, lo siguiente: y salió el varón hacia el oriente, un varón que está hablando con Ezequiel, llevando el cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos o la espalda. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿qué has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Amén. Entonces esto es una revelación muy tremenda que tuvo este hombre, muy profunda, porque le está mostrando a Dios que hay un río que representa al Espíritu Santo de Dios, y dice que primero este río le llegó a los tobillos, después le llegó a las rodillas, después le llegó a la espalda, y por último ya no podía pasar sino a nada, o sea, le cubría por encima de su cabeza. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tanto queremos del Espíritu Santo en nuestra vida, porque así como cuando un hombre está en un río y cuando el agua le llega a los tobillos, ¿qué significa esto? Que más tiene control ese hombre, más tiene control ese hombre sobre la situación en ese momento cuando el agua le pasa por los tobillos, o sea, el agua tiene menos control de su vida. Y así puede pasar en nuestra vida, si casi no tenemos sed de Dios, que solamente Dios tenga un poquito del control de lo que sucede en nuestra vida, como el agua llega a los tobillos. Y después dice que el agua llegaba a las rodillas. Entonces aquí el agua tenía más control sobre la persona, ¿cierto? Y la persona tenía menos control sobre sí misma, y así mismo pasa con Dios. Puede tener más control sobre nuestra vida, pero aún no es todo. Después dice que el agua le llegó a los lomos o a la espalda. Y aquí, ¿qué pasa? Que la persona tiene menos control, ¿cierto? Pero aún tiene algo de control, aunque es menos que cuando el agua estaba en los tobillos, pero todavía tiene algo de control. Y cuando el agua está, como dice acá, que no se puede pasar sino a nada, o sea, que cubre por encima de la cabeza, significa que el Espíritu Santo toma control absoluto de nuestra vida. Pero para que esto suceda, depende también de la sed que nosotros tengamos de Dios. Por eso, ahí viene la pregunta: si buscamos de Dios todos los días de nuestra vida, o solamente lo buscamos cada domingo cuando vamos a la iglesia, o peor aún, solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos alguna necesidad. Eso significa que el agua nos está llegando a los tobillos. Pero cuando buscamos de Dios todos los días, como lo hizo David, que tenía sed, de tal manera que se preguntaba a cada momento: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso refleja a un hombre que el agua le llega por encima de la cabeza, o sea, que él ya no tiene el control, que ahora el río o las aguas tienen el control, y que ya no es su propia voluntad lo que sucede en su vida. Entonces, yo quiero hacerte esa pregunta: ¿qué tanta sed tienes de Dios? Y como vimos en la visión del profeta Ezequiel, después de que Dios le muestra el río, después le muestra las riberas y le muestra unos árboles frondosos, o sea, unos árboles que están llenos de vida por causa de ese río, precisamente. Y ahora vamos a ver por qué estos árboles también hablan de nosotros, o habla de alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios y de Jesús en su vida, y también obviamente del Padre. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 1, versículo 1 lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, obviamente aquí
no está hablando de ningún ser humano, porque dice que nunca ha hecho estas cosas, o sea, que nunca ha pecado, que nunca ha recibido un consejo malo, o que nunca ha hablado mal de alguien, que es escarnecer. Obviamente no está hablando de los seres humanos, está hablando de Jesús. Por eso Jesús dijo que todo aquel que viniera a Él, venga a Él y beba. Y vamos a ver estas conexiones porque esta bendición que solo recaería sobre Jesús, ahora recae sobre nosotros porque al Jesús morir en la cruz, las bendiciones que Él tiene nos las ha dado a nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús, porque las bendiciones que Él tiene ahora vienen a nuestra vida. Entonces, esto ahora se aplica a nuestra vida, porque para Dios, al perdonar nuestros pecados, es como si nunca los hubiéramos cometido. Y esto es la gracia de Dios. Por eso dice el que nunca tuvo pecado. O sea, Dios ahora nos ve como ese que nunca tuvo pecado. No porque no hubiéramos pecado, no porque no podamos aún fallar, sino porque al venir a Jesús, Dios limpia nuestros pecados y esta bendición que estamos viendo y que vamos a ver en los siguientes versículos recae sobre nosotros. Dice el siguiente versículo, el 2, lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, habla de la sed de Dios que estamos viendo, y todo esto está conectado. Tal sed que buscamos de Dios de día y de noche. Dice el siguiente versículo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, este árbol que está junto a corrientes de aguas es el mismo árbol que Dios le mostró al profeta Ezequiel en la visión. Asimismo nos vuelve Dios como ese árbol que está junto a ese río, que también significa la llenura del Espíritu Santo, que hace que demos fruto en nuestra vida, el verdadero fruto de Dios, como lo hemos visto en otros videos: amor, paz, bondad, muchas cosas que son fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso que es que Dios transforma nuestra vida. Por eso, cuando buscamos de Dios y tenemos esta sed de Dios, como hemos visto todo esto se comienza a desencadenar en nuestra vida. Comienza a llenarnos este río de agua viva. Comienza Dios a vernos como este árbol plantado junto a corrientes de agua. Y lo hermoso es que dice que da el fruto a su tiempo. Significa que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier temporada o etapa de nuestra vida, estamos dando fruto para Dios, aunque no sea el mismo, porque puede ser diferente de acuerdo a cada trabajo o de acuerdo a lo que cada uno haga, pero siempre da fruto delante de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos como ese árbol. Pero solamente va a pasar esto si estamos llenos de esos ríos de agua viva. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, que seamos hijos suyos. Todos somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios, hijos que entran en la gracia de Jesús, necesitamos tener esta sed de Dios. Amén. Entonces, ahora quiero invitarte a que me acompañes en una oración para que esta sed de Dios venga a nuestra vida, para que todas estas cosas comiencen a operar en nuestra vida. Amén. Y todo eso transforma nuestra vida. Entonces, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que tu sed, Dios, que la sed de Dios venga a nuestra vida, Dios, como pasó con este hombre David, Señor, como este hombre te buscó, Padre Santo, que tengamos esa sed, Señor, de tal manera que nos podamos preguntar cada día, Dios, cada noche, ¿cuándo nos presentaremos delante de ti, Padre Santo? O sea, que busquemos tu presencia todos los días de nuestra vida, Dios, como lo mostraba el Salmo 1, Dios, que debemos buscarte, Dios, deleitarnos en ti, en tu palabra, Dios, cada día y cada noche, Padre Santo. Trae esta sed, Señor, trae esta llenura del Espíritu Santo a nuestra vida, Padre, porque es la forma como vamos a ser hijos tuyos, Dios, o sea, como vamos a ser transformados, Dios, a tu semejanza, Padre Santo, como lo dice tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.